En este segundo capítulo hablaremos sobre la geografía y sus principios. La geografía. ¿Cuál es su significado? Etimológicamente significa descripción de la Tierra, que fue un término que fue utilizado por primera vez por Eratóstenes, quien midió la circunferencia terrestre con pocos recursos en esa época. Y en la medida de que el hombre ha modificado la forma de satisfacer sus necesidades y la interacción con su medio ambiente, ha transformado su manera de percibir el mundo y su pensamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de la geografía? Se define a la geografía como una ciencia que estudia las múltiples relaciones entre el hombre y el medio que le rodea, cuyo propósito es la organización de espacios o áreas de la superficie terrestre para un adecuado uso de los mismos. Además, la geografía ofrece una perspectiva global, pero a su vez es dependiente de otras ciencias, ya que éstas otorgan mucha más información que puede ayudar a la geografía. Te preguntarás para qué sirven los principios o qué son los principios en la geografía. Bueno, los principios son usados como métodos de investigación correspondientes al objetivo del estudio de la geografía. El principio de la localización o extensión fue enunciado por Friedrich Ratzel, donde dice que todo hecho geográfico debe ser localizado y su área definida. Friedrich Ratzel fue un conocido geógrafo alemán donde explica que uno de los principios de la geografía debe de ser de la localización, es decir, que esto va a implicar la ubicación, extensión, situación, distribución, etc. Dentro de este principio existen ciertas características, por ejemplo, uno que ayuda a determinar la posición o localización mediante coordenadas geográficas, determinar la extensión y los límites espaciales de fenómenos geográficos, precisar la distribución y extensión de las plantas de un determinado lugar, por ejemplo, o la localización de volcanes en el mundo. Este principio constituye como primer aspecto de esta ciencia. Sin embargo, para realizar un verdadero estudio geográfico se deben de usar todos los principios. El siguiente principio es el principio de conexión, propuesto por Jean Brunes, quien fue un conocido geógrafo francés. También es considerado representante de este principio, donde nos dice que los hechos de la realidad geográfica están íntimamente relacionados entre sí y deben estudiarse en sus múltiples conexiones, lo cual quiere decir que un fenómeno está relacionado con otro fenómeno dentro del campo de la geografía. Por ejemplo, este principio tiene una característica de que este principio debe dominar en todo estudio completo sobre hechos geográficos. Por ejemplo, cuando estudiamos el fenómeno del Niño y establecemos relaciones entre los fenómenos oceanográficos, meteorológicos y humanos, estamos usando el principio de la conexión. El siguiente principio es el principio de la causalidad, que fue enunciado por Alexander von Humboldt, quien sustentó que en el análisis de fenómenos geográficos deben estar investigadas las causas que determinan la extensión de la superficie de la Tierra. Este principio es el más importante ya que responde al por qué, es decir, busca la explicación de los diferentes fenómenos de la superficie terrestre. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué las aguas de la corriente peruana son de color verde y no de un celeste o azul como en el Caribe, estamos haciendo uso de este principio. Principio de la actividad fue enunciado por Jean Brunes. Para este autor, todo se transforma a nuestro alrededor, nada permanece inmóvil, cada cosa cambia. Este principio denomina que la Tierra está en constante cambio, sufriendo modificaciones debido a agentes físicos o biológicos. Por ejemplo, el crecimiento urbano de Lima ha implicado cambios y cierta modernización de su infraestructura a partir de la inversión del capital privado. Aquí se puede ver el uso del principio de la actividad, cómo es que el agente del ser humano es un agente transformador para el cambio en el campo geográfico.
Por último, pero no menos importante, está el principio de comparación o analogía expresado por Carl Ritter y Paul Vidal de la Blache, donde dicen que el estudio geográfico de un fenómeno implica la preocupación constante por los fenómenos análogos que pudieran representarse por otros puntos del globo. Por ejemplo, podríamos comparar el sismo en Perú de 2007 y el sismo en Japón de 2008, y haríamos uso de este principio de comparación o analogía. Y eso sería todo por hoy. Estas preguntas puedes resolverlas, las respuestas van a estar en la descripción de abajo, pero trata de resolverlas por ti mismo para ver cuánto has aprendido de ese capítulo 2. Nos vemos en la próxima ocasión.